Estamos a 50 años de un hecho triste para el país, como fue el principio de la dictadura cívico-militar, y que tuvo un episodio aquí en la Junta Departamental de Soriano, no sé si catalogarlo de heroico, quijotesco o inconsciente de los ediles de desafiar el mandato presidencial de no reunión y reunirse. Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo ve ese hecho? Bueno, ¿Cómo lo analiza? los adjetivos que tú le pusiste son de todo eso, un poquito. Pero fundamentalmente la perspectiva del tiempo me hace ver eso como no por agrandar la cosa, pero como una cuestión histórica, en el sentido de que fue el primer acto de resistencia o de rebeldía o de protesta que hubo, nada más ni nada menos que en una junta departamental frente a la dictadura. No es que el hecho de que haya sido primero le da valor por sí mismo, pero la verdad que en un momento donde había incertidumbre, una gran desinformación, no nos olvidemos de la época, no había telefonía celular, una llamada a larga distancia a Montevideo igual te demoraba 2, 3 horas, 4 horas la demora. Si la pedías urgente, te podía demorar la mitad, o 1 hora y media, 2 horas. Entonces las comunicaciones, las informaciones, si tú no tenías un conducto distinto, no era fácil. Entonces eso fue un acto, yo diría, de heroicidad civil, ciudadana, del presidente de la Junta en aquel momento, Carlos Ruch, porque la verdad es que fue él quien se le ocurrió y quien empujó para citar a esa sesión de la Junta Departamental cuando ya se había producido el golpe de Estado. Y fue iniciativa de él. Fue iniciativa de Carlos Ruch. Yo recuerdo que en aquel momento, la mañana, cuando entramos a tomar conocimiento de las cosas que habían pasado, y tuvimos la noticia de que habían disuelto el Parlamento, las cámaras, y junto con ello las juntas departamentales, o sea, los parlamentos departamentales. Bueno, fue como un shock, como que a pesar de todos los meses que habíamos estado, que se estaba venir el golpe, como que nos parecía, igual que esto de la sequía de hoy, a nosotros no nos va a pasar, esto no nos va a pasar, y sin embargo pasó. Y bueno, en aquella mañana, o tal vez que un poquito entrada la tarde, recuerdo haber recibido un llamado por teléfono de Carlos Ruch, el presidente de la Junta, con quien teníamos una amistad, a pesar de que él era un poco bastante mayor que yo, pero tenía mucho que ver también con lo deportivo. De hecho, él había sido quien me había llevado a jugar en su cuadro de fútbol, en Nacional. Carlos era muy hincha de Nacional. Y en donde me consultaba qué me parecía o si yo estaría de acuerdo en concurrir a la Junta Departamental, que él iba a hacer una citación en caso de tener consenso, en caso de tener la posibilidad de hacer número, él iba a llamar. Obviamente me sorprendió, pero me pareció que había un determinismo histórico que nosotros teníamos que asumir ese papel, porque si no, ¿para qué era que habíamos recibido la enseñanza de nuestros mayores en la escuela, en el liceo, la república, la democracia, las instituciones, la legalidad, todo eso que teníamos que defender? Nosotros no éramos militantes milicos, no éramos militares, por lo tanto obviamente nuestra manera de luchar no era tomar las armas, pero como civiles que éramos me pareció una excelente idea y inmediatamente le dije que sí, que estaba de acuerdo, que yo iba a concurrir, y así siguió llamando Carlitos hasta que se juntó. De hecho, cuando la hora de la citación está en las actas, éramos 11 ediles titulares de los 31, los que estábamos, éramos 11 nada más, y después se invitó a que subieran los suplentes y se logró conformar, y de hecho salió una muy buena sesión, porque todo el mundo se expresó, todo el mundo dijo lo que tenía que decir, las barras estaban llenas, y yo diría que fue un acto por la democracia, para mí, de mucho valor. Y de hecho, fue una meta que yo me impuse. Nunca lo dije
mayormente. Pero fue una meta que yo me impuse, y por eso estoy de edil hoy en la Junta, de que cuando se cumplieran 50 años, yo iba a estar en el lugar donde 50 años antes me habían sacado con un golpe militar donde me había puesto la gente. Y precisamente hoy estoy otra vez puesto por la gente en el lugar de donde me sacó la dictadura. Para mí es una reivindicación, una cuestión histórica, y me siento honrado de haber, en mis posibilidades, junto con los compañeros que estábamos de los 3 partidos políticos con representación en la Junta, los 3 partidos políticos que estuvimos en esa sesión, todos hablamos, todos expresamos nuestras sensaciones, y bueno, yo estoy orgulloso de eso. Al otro día o a los 2 días del golpe de Estado, en Cardona renuncia el presidente de la que era Junta Local, Ángel María Lotito, renuncia al cargo. Y también renuncia a Alfonsín, que era presidente de la Junta de Santa Catalina. De Santa Catalina, sí. Alfonsín era representante de la lista nuestra, del movimiento Rocha, y Lotito del movimiento popular nacionalista de la lista 51. Ajá. ¿Le llamó la atención de que el intendente no renunciara? Bueno, hay una cosa que hay que tener en cuenta, con la perspectiva histórica, ¿no? El intendente en aquel momento, el arquitecto Francisco Russo, si bien era blanco, no era una persona que había nacido de la militancia política. Nunca había tenido militancia política, nunca había sido electo a ningún cargo. Tal vez no asumió con la grandeza que debería de haber estado en ese momento, y no renunció. Pero bueno, lamentablemente para él, para su familia, al poco tiempo, a los meses, tuvo un problema de salud y falleció. Pero él no era un político, no era un militante, y capaz que fue por eso que no asumió lo que la historia indicaba que un blanco, un nacionalista tenía que hacer. ¿Y qué consecuencias le trajo haber participado de ese acto de desobediencia? Bueno, en la vida personal. En la vida personal, bueno, mayormente estuve, al poco tiempo, estuve 20 y pico de días detenido en el cuartel del batallón número 9 de Fraivento. Estuve preso en la comisaría primera de Fraivento. Ayudé a construir, en aquel momento se estaba reformando, entonces estuve 20 y pico de días, no fue mucho tampoco. Yo diría que para las cosas que pasaron no fue nada, pero aprendí a trabajar haciendo el techo. Entonces en la reforma esa yo colaboré trabajando como albañil, honorariamente obviamente, pero era nada más que una manera de hacer ejercicio. Y después yo no tuve mayores... ¿Pero detenido por qué? ¿Por pertenecer a un partido político? ¿Por este acto en concreto? Seguramente que ese acto influyó para que la justicia, que en aquel momento cobraba a gritos, de acuerdo a lo que decían los militares, la justicia no era independiente o había perdido la independencia. Me acuerdo, un juez de Fraiventos, el doctor Isaías Schenwitz, se llamaba, lamentablemente tengo una memoria bárbara, me acuerdo de los nombres, un fiscal, buscaron la manera, todo el mundo sabía cuál era mi profesión. Siempre trabajé desde el año 69 en lo que he trabajado toda mi vida. Entonces, en aquel momento, una de las metas que tenía, de los mitos y metas, porque era un mito también, ilícitos económicos, fue una repartición que inventó el régimen militar. Entonces, prohibieron la actividad que yo ejercía junto con todos mis colegas de todo el Uruguay, que era cambio de moneda extranjera. Entonces pasamos a ser ilegales, pasamos a ser delincuentes, y en la medida que yo había tenido esa actitud, le atribuyo a que me allanaron, detuvieron a mi mujer, mi hija, que había nacido el 9 de julio, el golpe de Estado fue el 28 de junio, mi hija nació el 9 de julio, y me acuerdo que cuando fueron a mi casa y se querían llevar a mi hija recién nacida prácticamente, yo digo, ¿y por qué la van a llevar? Porque
No, la vamos a llevar al Consejo de Niños. Yo no tengo nada contra el Consejo de Niños ni con la Casa Cuna, pero llevar a un bebé de una semana o de 10 días, llevarlo a las 2 de la mañana, me parecía una barbaridad. Bueno, todas son esas pequeñas... Me acuerdo de los nombres de los comisarios, de quienes actuaron, de todo eso. Fue nada. Lo que me pasó a mí fue nada para lo que pasó después. Pero yo atribuyo... ¿Policía de acá, de Soriano? Sí, todo gente de acá, toda gente de acá. Seguramente que los que habían actuado, los que empezaban los procedimientos, eran con instrucciones de Montevideo. Pero... ¿Y ahora que se le cruzan las calles a esa persona? No, la verdad que yo soy un sobreviviente. De aquella época queda muy poca gente viva, y menos, en aquel momento yo era joven, y las personas que tenían mando eran por lo menos 10 o 15 años o 20 años mayores que yo. Por lo tanto, difícilmente queda alguien en este mundo. Siempre se dice que el cuartel de Fragmento fue bravo, que sufrieron, que padecieron apremio físico todos los detenidos ahí. ¿A usted le tocó? No. Yo sería muy injusto si dijera que a mí alguien me tocó. Lo que sí me hicieron, porque la primera noche, el primer día, estuve en el cuartel. Me acuerdo que me pararon frente a un frontón que había ahí al costado, estaba el juzgado vecino, me pusieron frente a un frontón y pasaban atrás mío, me hacían abrir las piernas con las manos sobre el frontón, y me decían que me iban a pegar en las partes íntimas, y bueno, yo estaba esperando el golpe, pero nunca me tocaron, nunca me pegaron, me amagaban nada más como para mantenerme despierto, pero no. ¿Y allí vio algún acto de ese tipo? No, nunca vi. Y después que estuve en la comisaría primera, estuve en lo que le llamaban la cuadra, junto con otros detenidos, pero de delitos comunes, y que eran personas sin peligrosidad, y que por eso estábamos... yo estaba detenido, pero en un régimen de semi-libertad, porque ya le comenté, estuve trabajando de albañil en la reforma de la comisaría. Con la vuelta de la vida, usted llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Sí. Y por ahí va la pregunta. Me integré 10 años. Y por ahí va la pregunta. ¿Aprendimos algo de aquella, de la democracia de ahora? ¿Aprendió algo de aquella experiencia? Todas las experiencias siempre dejan algo positivo. También el ser humano es de memoria muy frágil. Entonces muchas veces nos hemos olvidado de cosas que se hicieron que no deberían de volver a hacerse, pero yo creo que sí, que hay dejó unas grandes enseñanzas, y sobre todo lo que dejó desde el punto de vista de los políticos es de que hay que transitar caminos en los cuales siempre pueda haber una marcha atrás, no hacer la grieta de que después no se pueda volver a transitar. Yo creo que a veces estamos como con tendencia a seguir políticas que vemos en países vecinos, y yo diría que la meta, sobre todo para los políticos de hoy, de todos los partidos, tendría que ser tratar de no ahondar la grieta. Yo recuerdo de mi juventud, cuando prácticamente Mercedes era una ciudad chica, apenas superaríamos los 30 y pico, y ahí sí que nos conocíamos todos. Entonces, ya fuera por el cuadro de fútbol, por el básquetbol, por la escuela, por el liceo, por la playa, por ir a los Michis, por ir a Raviol, por ir a Carrasquito, nos conocíamos todos. Entonces, aun cuando, bueno, yo fui compañero del Club de Romero, de Nerio Melo, y siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, estuve en la inauguración del Museo de la Memoria, y esto es importante decirlo. Estuve en la inauguración, en la Quinta de Santos, en la inauguración del Museo de la Memoria, sentado al lado de Luisa Cuesta. Y lo que quiero decirle, porque es notable en este momento recordarlo, en ese momento yo hice entrega a la Comisión de la Memoria, a la biblioteca, al registro, del acta de esta sesión, que mañana se van a festejar los 50 años. Y lo tomaron con mucho interés, y por lo tanto el acta de esa sesión,
que mañana vamos a conmemorar los 50 años, está incorporado como documento histórico. Por eso es que yo le doy una importancia fundamental. Este fue un acto histórico y fue el primer acto de resistencia de la sociedad civil frente a la dictadura. Muchas gracias. Muy amable.